Muy buenos días. Hoy vamos a hablar un poco de Excel. Vemos un poco su formato, su forma de trabajo. Veremos de qué manera podemos trabajar. Excel es un programa que trabaja con fórmulas y funciones aritméticas, matemáticas y distintas funciones lógicas que lo hacen más fácil el trabajo nuestro de hojas de cálculo. Arrancamos diciendo que Excel es un programa que pertenece a la empresa Microsoft y que está diseñado con cuadrículas que tienen columnas y que tienen filas. La intercepción entre una columna y una fila es lo que se denomina una celda. Una celda es un espacio donde nosotros podemos poner datos, información y poder relacionarla, trabajarla con el resto de las informaciones que podamos ir cargando en distintas celdas o distintas partes de la hoja. Eh, tanto una, ¿Por qué decimos que es la intercepción de una columna y una fila? Porque de esa manera se va a nombrar a la celda. Si ustedes observan acá en la parte superior izquierda, que dice cuadro de nombre, ahí tenemos el nombre de nuestra celda. En este 4 sería B4, columna B, fila 4. Si hacemos clic en cualquier otra, acá tenemos F9, fila F, perdón, columna F, fila 9. Y así sucesivamente si vamos viendo en los distintos lugares. M14, O15, P21. De esta manera está diseñada nuestra hoja de cálculo. Excel se llama libros. Es decir, ¿por qué es un libro de cálculo? Porque está compuesto de varias hojas. Si nosotros vemos acá abajo, dice hoja 1, hoja 2, hoja 3. Por eso es un libro. ¿Podemos seguir agregando hojas? Sí. Podemos agregarle la cantidad de hojas que nosotros querramos. ¿Ven? Y eso se agarra y se transforma en un libro. Las columnas están nombradas desde la a la Z consecutivamente. Y la fila en números ascendentes desde el 1 hacia arriba. ¿Cómo trabajamos en Excel? Vamos a verlo. Vamos a suponer que tenemos distintos tipos de información. Por ejemplo, si yo quiero sumar esto y esto, ¿cómo tendría que poner? Vamos a sumarlo en esta celda, en C3. Siempre para que Excel me haga una operación, tenemos que poner el signo igual adelante. Si no le ponemos el signo igual adelante, no entiende que es una fórmula o una operación. Entiende que es un texto cualquiera. Y entonces, si yo sumo 13 más 22 y aprieto Enter, me va a dar 35, porque 13 más 22 es 35. Vamos a la celda de al lado y hagámoslo de esta manera. Signo igual, acuérdense siempre el signo igual adelante. Y en vez de poner el número, yo hago clic sobre la celda que quiero trabajar, que es B6 donde está el 13, más B8 donde está el 22. Aprieto Enter y me da 35 también. Pero ¿cuál será la diferencia? La diferencia es clara. Fíjense que acá, si yo en vez del 13 le reemplazo el número por un 15 y aprieto Enter, 15 más 22 es 37. Donde yo puse las fórmulas con las celdas, el número se actualizó. Mientras tanto que donde yo puse los números,
No se actualizó. ¿Por qué? Porque 13 más 22 sigue siendo 35. Y no me tomó esta parte. ¿Se entiende un poco cómo funciona? Es decir, Excel trabaja con referencias, no trabaja con números absolutos. ¿Puedo aplicarlo? Sí, puedo emplearlo, pero no es la forma de trabajar. Siempre tengo que trabajar con la celda donde tiene la información. Porque si, como en este caso, yo reemplazo la información, se me tiene que actualizar automáticamente el resultado. Si yo quisiera sumar más de dos números, ¿podría hacerlo de la misma manera? Sí. Aquí le seguiría agregando, como estos números ya no existen, vamos a utilizar esto. Yo le puedo agarrar y le puedo seguir agregando. ¿Ve? Y me da, por ejemplo, 110. Porque si yo agarro una calculadora y le digo que 15 más 25 más 5 más 65 es 110. De esa manera se puede sumar y puedo seguir agregándole. Pero ¿no hay una manera fácil? Sí, es sumando pero con la función suma. La función suma, ¿qué es lo que hace? Es utilizar un rango. ¿Qué es un rango? Un rango es un conjunto consecutivo de celdas. Es decir, todo esto es un rango. ¿Por qué? Porque es un conjunto consecutivo de celdas que va desde la celda B6 hasta la celda B16. Esto es un rango. ¿Por qué? Porque es un conjunto consecutivo de celdas que va desde la celda B8 hasta la celda G8. Vamos a utilizar este rango para sumar. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer? Tendríamos que, igual, acuérdense que siempre el igual adelante, colocamos la palabra, el nombre de la función, por ejemplo, suma, ve que ya me empieza a listar todas las funciones que empiezan con esa palabra. Doble clic y me dice que ponga el número. En este caso, selecciono todo el rango que quiero sumar y cierro, y al apretar Enter me toma el número y me da el mismo resultado. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? Que si en los espacios que yo tengo en blanco yo le quiero agregar otro número, por ejemplo 110, donde tengo el rango me lo actualiza, y donde tengo las celdas individuales sola, no. De esta manera, si yo se lo quito, me vuelve a actualizar. Quiere decir que me va a sumar todo lo que esté acá adentro. En ese rango que le puse, todo lo que haya adentro me lo va a sumar. De la misma forma, por ejemplo, si yo quiero igual a 25, restarle 15, con solo ponerle el sinnúmero, me lo va a hacer. Si yo igual a esto le quiero restar esto, tranquilamente me lo hace. Y si yo, por ejemplo, siempre el signo igual a esto le quiero restar esto, sin ningún problema. También de la misma forma puedo agarrar y puedo dividir. Signo igual, quiero dividir esto dividido, o sea, slash, la barra, esto. Y me da este resultado.
puedo agarrar y puedo también multiplicar. Por ejemplo, esto por esto y me va a dar, por ejemplo, este resultado. Y si yo a este resultado, igual, este resultado lo quiero multiplicar por esto, también lo puedo hacer. ¿Seguimos? Este resultado lo multiplico por esto. Perdón. A este resultado lo multiplico por esto, me va a dar este resultado. Y si en vez de hacer todo eso, los quiero multiplicar todo a la vez, y para eso tengo una función. Por ejemplo, la función producto, donde producto, que es la multiplicación, y lo multiplico por este rango, por todos los que haya en ese rango en forma consecutiva. Da 121.875. Nosotros acá tenemos, ¿qué otras formas o funciones tenemos? Por ejemplo, tenemos cómo sacar un promedio. Un promedio, si yo lo quiero ver, si yo elijo el color, puedo elegir el color de una letra para que se... Entonces, yo de acá puedo agarrar y sacar un promedio. ¿Qué es un promedio? Es la media entre un máximo y un mínimo. Por ejemplo, el promedio de edades. Vamos a suponer que tenemos un curso que tiene entre 15, 16 y algunos con 17 años. Yo quiero sacar el promedio, utilizo la función promedio, le pongo el rango y me da que tiene esta 15 años, casi 16 años de promedio. ¿Se puede sacar de otra manera? Sí. Yo puedo agarrar siempre el signo igual adelante. Puedo agarrar, sumar todos estos y dividirlo por la cantidad de alumnos que son. ¿Y cómo saco la cantidad de alumnos que son? Hay una función que me permite ver cuántas celdas tengo ocupadas, que es la función contara. Entonces le vuelvo a marcar el rango. Enter. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver acá, por ejemplo, si tuviéramos un capital inicial de 22.512 y al cierre del día va a tener un interés de un 5%, suponiendo que estos son los días 1, 2, 3 y así sucesivamente. Fíjense que si yo selecciono 1, 2, 3, acá me pongo en el vértice inferior derecho y lo estiro, se me pone los números siguientes. ¿Por qué? Porque Excel entiende que es una lista. Lo mismo si yo pusiera lunes, martes, miércoles, y yo lo selecciono, me pone los días de la semana, porque es una lista que ya está. Lo mismo que si yo pongo enero, febrero, marzo, lo selecciono y me pone los meses del año.
Así se trabaja con las listas. Volvamos al ejercicio que estábamos haciendo. Al cierre voy a tener, ¿qué voy a sacar? Voy a sacar, primero, tengo que ver cuál es el interés que gané. Para sacar el interés que gané, voy a agarrar y voy a esto calcularle el 5%. ¿Cómo le puedo calcular el 5%? Y es muy fácil. A esto, que es I5, lo multiplico por el lugar donde está el 5% y me da ese total. ¿Hay otra forma? Sí. A esto lo multiplico por 0.05, que es el 5%. ¿Hay otra forma? Sí, la más básica. A esto vamos a abrir un paréntesis. A esto lo divido por 100 y de esta manera me va a dar el 1%. Y luego lo multiplico por 5. ¿Se dan cuenta? Ahora, este es el interés que gané en el primer día. ¿Y cómo sé lo que tengo en el cierre del día? Bueno, en el cierre del día voy a tener lo que tenía cuando empecé más lo que gané. Por lo tanto, ¿cómo lo haríamos? Y simple, lo que tenía cuando empecé más lo que gané. Y este sería el capital inicial del día siguiente. O sea que el día siguiente yo voy a tener esto. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo hago para no repetir tantas veces esta fórmula para poder calcularlo? Nosotros los colocamos acá y arrastramos. Fíjense que me da esto, pero no me da otra cosa. ¿Por qué? Y porque está la celda de acá, que es la que me toma, está vacía. ¿Por qué está vacía? Porque le faltan estos datos. Fíjense que si yo me pongo acá y arrastro, me va a dar todo tipo de errores. ¿Por qué? Porque la primera es I5 por K2. I5, que es esto, por K2. La tercera me da I6, que es esto, por K3. Y que en K3 no hay otro. ¿Por qué? Porque me lo va a partir de que yo arrastro. Fíjense, J6, J7, J8, J9, J10. Me fue cambiando, depende de la ubicación. Me fue cambiando hacia abajo. Yo estiré. Entonces, ¿cómo hago para evitar estos errores? Vuelvo acá a la fórmula. A esta fórmula hay dos maneras de editarlas. Doble clic. O me pongo sobre la celda y F2. F2. ¿Qué hago? Selecciono el valor de la celda. Selecciono el valor de la celda donde está el porcentaje y aprieto F4 y Enter. ¿Qué es lo que hace eso? Hace que esta celda sea absoluta y no se cambie. Y entonces yo voy a agarrar y voy, y ya la segunda, como sí tiene valor, me lo va.
como sí tiene valor, me va a dar un resultado. Entonces, ¿y esto? Y esto lo arrastro. ¿Se entendió? Vamos de nuevo. Nosotros tenemos que calcular el interés que ganamos. ¿Cómo se calculaba el interés? Esto por donde estaba el interés. Y nos daba este resultado. Al día siguiente, ¿qué es lo que íbamos a tener? Era muy fácil. Lo que habíamos arrancado más lo que habíamos ganado. ¿Se acuerdan? Y acá yo tendría que volver a hacer esta fórmula para saber el interés de esto. ¿Qué hago? Y tengo que agarrar y tengo que arrastrar los valores. Yo lo arrastro. ¿Por qué me da 0? ¿Por qué dijimos que me da 0? Me da 0 porque en esta era I5 por K2 y en esta I5 por K3. Y fíjese, K3 está vacío. Por lo tanto, yo a esta fórmula la edito, selecciono donde está el interés, F4 me lo hace absoluta, Enter, y entonces ahí sí, agarro y lo estiro. Y fíjese que siempre K2 va a ser lo mismo. ¿Por qué me da 0? Y porque acá está vacío. ¿Por qué está vacío? Porque yo tengo que agarrar, venir, estirarlo y me lo completa. ¿Por qué acá no tengo que hacer absoluta? Y no, porque yo siempre quiero que sea I6 por K6. O sea, lo que tengo más lo que gané, lo que tengo más lo que gané. Y de esa manera me da un resultado que podemos hacerlo mucho más fácil. Bien, hasta acá es lo primero que vemos de Excel. Las primeras fórmulas, los primeros trabajos. Y en los próximos videos empezaremos a avanzar un poquito más en lo que son fórmulas y funciones. Desde ya, muchísimas gracias. 257